Justamente el apartamento que usa Oskar Schindler es el apartamento en el que filma Steven Spielberg. Usa de hecho el mismo apartamento. En esa película se ve a Liam Neeson interpretando a Schindler entrando. A la sombra de una sombrilla en el verano, la ensaladilla, qué rica está. Hoy a las 8:15 de la mañana nos despertamos. Tras desayunar y vestirnos, nos dirigimos al centro de la ciudad, ya que hemos quedado para un free tour sobre la Segunda Guerra Mundial en Cracovia. Mientras esperábamos al resto de participantes en el tour, echamos un vistazo alrededor de la plaza y vimos al fondo la estatua de Adam Mickiewicz. La Basílica de Santa María, con su imponente fachada, flanqueada por dos torres de diferentes alturas. Los típicos carruajes tirados por caballos. Y por último, la torre del antiguo ayuntamiento, con sus 70 metros de altura. Y comenzamos nuestro tour visitando el Pivnica pod Baranami, un café pub y cabaret ambientado en los años 40, estilo caverna, con música jazz y diversos espectáculos. Y desde allí caminamos hacia la Universidad de Cracovia. Muerto en el campo 1940, ejecutado por un firing squad, un batallón de fusilamiento en Auschwitz. Profesor de filología clásica, muerto en el campo en febrero de 1940. Recordemos que Auschwitz, al principio, en el año 39, cuando es creado, no era precisamente un campo para judíos, sino era la clase pensante, eran militares también polacos los que llegaron inicialmente a Auschwitz. Continuamos nuestro tour hacia el barrio judío y pasamos junto al Palacio Obispal. Viendo un Papa Juan Pablo II cuando venía de visita, está la famosa ventana del Papa. Y entramos al Museo Arqueológico de Cracovia. Un siglo después, 100 años nada más, esta es la Cracovia que deja Casimiro el Grande. Empezamos con esta exposición, pero vamos a resumirla, ¿vale? Fotografías de cómo lucía este edificio, época ya del comunismo, en qué estado se encontraba este edificio, realmente un estado deplorable. Este es el patio, donde los presos iban con grilletes en muñecas, tobillos y cuello, recibían apenas 2 o 3 horas de luz al día y luego eran nuevamente alojados en habitaciones, en celdas individuales. Estas son puertas originales de las celdas desde finales del siglo XIX, para que veáis el peso. Los presos se limitaban a escribir sus apellidos, sus nombres. Esta se traduce del polaco como celda de la muerte. Es básicamente donde el preso se le dejaba ya básicamente sin recibir alimento, totalmente aislado.
Justamente el apartamento que usa Oskar Schindler, y justamente es el apartamento en el que filma Steven Spielberg. Usa de hecho el mismo apartamento. En esa película se ve a Liam Neeson interpretando a Schindler entrando en ese apartamento y probando la cama. Aquí viviría Oskar y al final de la calle viviría su contacto número 1, Hans Frank, el rey de Cracovia. Seguimos nuestro tour y entramos en un edificio donde vivía la clase pensante de Cracovia, que fueron desalojados y asesinados por el ejército nazi. Os traigo aquí para que veáis un edificio de principios del siglo donde vivía esa clase pensante. Toda la documentación de los judíos fue quemada, olvidada, también un poquito en conspiración interna, ¿no? ¿Eso es Babel? Eso es Babel. Estamos pasando por ahí, claro. Claro. Pues les deseo una buena estadía, espero que les haya gustado el tour. Muchísimas gracias, sí, la verdad. Y aquí finalizó el Free Tour. Nos despedimos de nuestro guía y visitamos los alrededores de Babel. Pero antes, una pequeña parada para una cerveza, o pivo, como le llaman en Polonia. Y después del pequeño refrigerio, subimos hasta el castillo de Babel y visitamos la plaza y los alrededores. Desde allí pudimos apreciar estas maravillosas vistas con el río Vístula al fondo. La sombra de una sombrilla en el verano, la ensaladilla, qué rica está. Con un pivo. No, ¿una o dos pibos? Dos pibos. Llegó la hora de comer y entramos en el restaurante Pato Negro, que unos amigos autocaravanistas nos habían recomendado. El sitio es una maravilla, la comida fantástica, el trato inmejorable y los precios excelentes. Qué chulo. No sé si me va a gustar la comida, pero esto me encanta. Aquí fue. Gracias. Thank you very much. Thank you. Sí, mami. Sí. ¡Irme! ¿Cómo nos vamos a poner? ¿Cómo nos vamos a poner? Yo me voy a poner de golonca, me voy a poner que no vea. Para terminar esta excelente comida, un licor para señoritas que me he pedido yo, suave y rico. Pero vodka. Ya veré, no lo he probado todavía. Es vodka. Vodka para señoras. Miel, cerezas y almendras. Y aquí viene lo bueno, la bomba para tío. 3 tipos de... Chihuasca, gorogorosca Y pum pum. y bombosca. Lo que viene a ser una bomba.
si no me voy a tener que llevar usted a la autocaravana. Venga, Pepi. Salud. Ahí va. Sí que sí. A ver, irle. A ver. Despacito. Primero voy a catar un poco. No daba nada, pero bueno. Ya. Toma ya. Valiente. A ver. A ver, licor de señorita, cómo está. Tía. Regular. Dale ahí. Dale ahí. ¡Oh! Está todo fuerte. Ya, no quiero más, no quiero más. Y sin haber ido nada, estamos a los labios. ¿Esto es para señorita? La niña de aquí. Que no son pacientes polacas. La niña de aquí, como son, ¿no? Si se toman esto. ¿Cómo da? Pues va cogiendo ya el puntillo una, ¿eh? Ya hace un lubuche entrenado. Dios mío. Y después de haber mendiñado esos dos pelotazos de arco puro, este dice que está baja. A ver si va o sube. Toma ya. Este ni está bueno. Joder, arco metílico. Algo metílico. Directamente. Este no, este tiene un saborcito. ¿Y tú qué, Ceci? ¿Cómo vamos? Voy a probar este, a ver qué pasa. ¡Oh! Vamos ustedes. ¡Toma ya! Como comprobaréis, la única no alcohólica de aquí soy yo. Sí, sí. Mi copa está llena. Desde el principio que no me he enterado bien. A ver, ¿cómo era? The way to have Asunción no es guay, no es blue, no have color. Asunción, Asunción, echamos guay de glass, por favor. Ana amiga, termina todavía. Ya que aquí, que si no me ve claro sabor aquí. Y me borracha. Y mi trapo. Me echen al bote. Por el Asunción. Pasamos una velada divertidísima y nos hicimos un selfie con Daniel, nuestro atento camarero. Lo que tengo yo que aguantar después de la pecha de mosca que se ha metido estos dos para el cuerpo. Lo que tiene Asunción. Color. Me traen aquí de viaje. Mira, mira, mira qué bonito todo. Y no me dejan ver nada más que mosca, mosca, mosca. Mucho mosca. Continuamos nuestro paseo por las calles de Cracovia en dirección a la Plaza del Mercado. Y llegamos a las puertas de la Basílica de Santa María, uno de los monumentos más representativos de Cracovia y que merece la pena brindarle una visita. Construida en el siglo XIV en uno de los laterales de la Plaza del Mercado, es un imponente templo de estilo gótico.
Tapones de corcho para las botellas. Y no podía faltar una visita a la lonja de paños, donde las chicas disfrutaron de lo lindo por la cantidad de puestos que allí había. Yo lo que pasa es que tengo allí un... Yo voy a comprarlo para ponerlo en el plato que tenemos allí de cristal. Las chicas se hicieron con algunos regalos y de camino a la autocaravana tuvimos que parar en un supermercado para comprar algunas garrafas de agua mineral, ya que fue imposible encontrar en la autopista un punto de llenado para el depósito de limpias. Nuestros gatos Luna y Garfield miraban con asombro mientras llenábamos el depósito de agua. La letra de esa cama muy antigua se llama para transportar el corazón de San. Que se llama Casimiro el Grande, que demostró después de la boda pueden comer en la capilla de Santa Quinta de la leyenda del anillo de compromiso. Después de una hora de que nos ha dejado el guía, por fin llegamos al ascensor. Por fin. Pues ahora no funciona. Porque ya pensábamos que no íbamos a recorrer la mina otra vez. Yo también, digo, han empezado